Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Deuteronomio y que se nos está terminando ya este ciclo, ya estamos culminando este ciclo este año del libro de Deuteronomio. Recuerden, la porción de esta semana es Deuteronomio capítulo 32, del versículo 1 hasta el versículo 52. Bien, es una porción corta, pero es interesante familia porque justamente esta porción llega en un Shabbat, en un día de reposo muy particular. Este Shabbat se conoce como el Shabbat Shuvah, el Shabbat del regreso, del retorno, del Teshuvah. Y justamente este Shabbat siempre va a caer entre Yom Teruah o Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este Shabbat siempre va a estar antes y esta porción siempre se va a leer antes del día de Yom Kippur. Bien, hoy nos toca en este año, en este ciclo que estamos culminando ya de la lectura de la Torah, nos toca justamente un día antes del día de Yom Kippur. Recuerden que el día de mañana, el 24 de septiembre del 2023, al caer el sol, entramos en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, hasta el 25 de septiembre del 2023. Justamente este año ha caído un Shabbat, este Shabbat regular, y después viene Yom Kippur. Y es bien interesante porque en este cántico que hace Moisés, es un cántico que resume todo el libro de Deuteronomio, en donde hay una presentación, en donde hay una introducción al cántico, en donde el Eterno se presenta y les deja claro a su pueblo quién es, y después empieza a hablar sobre las bendiciones y las maldiciones. Pero en el medio está hablando de entre los que es bendiciones y maldiciones, le dice al pueblo que de por quién o de qué forma el pueblo va a hacer que las maldiciones caigan sobre ellos. De alguna forma el Eterno en este cántico nos está dejando saber de que Él conoce el por qué su pueblo va a terminar alejándose del pacto. Justamente en los versos del 15 al 17 de Deuteronomio 23 habla del por qué Israel se desvía del pacto. Y justamente este cántico es un mandamiento. Este canto es un mandato para Israel, que lo aprendamos, que lo conozcamos y que lo recitemos. Porque en Deuteronomio capítulo 31 nos menciona de que Moisés debe escribir este canto, nos los debe enseñar y Israel debe aprenderlo. Y debemos nosotros también enseñarlos a otros. Así que es interesante y me gustaría hacer algunas conexiones con el día de Yom Kippur. Porque justamente, como les digo, esto cae antes de Yom Kippur. Este Shabbat Shuvah, este Shabbat del arrepentimiento, del retorno, siempre cae antes de Yom Kippur. Y me gustaría que, obviamente, para poder entender cuál es el punto de conexión que podemos encontrar, que justamente hoy, mientras repasaba el estudio, y también tuve la bendición de compartir con un grupo de hermanos en la mañana, y al unir lo que compartimos en la mañana y hoy, me pude dar cuenta de que, wow, esta porción siempre va a estar conectada con el día de Yom Kippur. Y obviamente la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de Yom Kippur? ¿Por qué tenemos que observar Yom Kippur? ¿Y cuál es el propósito? Porque el Eterno nos da el día de Yom Kippur. Entonces, vamos a empezar a resolver esa pregunta para poder comprender cuál es el punto de conexión con lo que es la porción de esta semana del Cántico de Moisés en Deuteronomio 32. Así que los invito a que vamos a las Biblias, vamos a nuestras Biblias, porque vamos a empezar a estudiar un poquito sobre Yom Kippur y vamos a ir al Levíticos capítulo 16. Vamos a volver un par de porciones atrás y nos vamos a ir a Levítico capítulo 16 del verso 3 al 10. Pero vamos a empezar a leer del versículo 1. Dijo, habló Adonai a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esta,
con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá de la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación. Miren, familia, tengan en cuenta esta palabra, la reconciliación. Él va a hacer, dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai a las puertas del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte para Adonai, y lo ofrecerá en expiación. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación. Miren, esto tiene que ver con el propósito de Yom Kippur sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el precedente bíblico del día de Yom Kippur. Acá el Eterno le está dando las instrucciones a Aarón y a sus hijos cómo es el procedimiento de este día tan especial, el Shabbat de los Shabbat, el día más santo dentro del calendario que el Eterno nos ha dado de festividades y de tiempos señalados. Bien, ahora lo importante, lo interesante es comprender el propósito del por qué el Eterno nos da este día. Aquí marcamos 2 palabras que van a ser claves, que se usan 2 veces. Es una que se usa 2 veces, que es reconciliación. Ok, tengamos eso en mente, no lo desechemos, porque necesitamos ahora comprender un poco sobre este día de expiación. Entenderlo de acuerdo al contexto. Recuerden, familia, que nosotros no somos la audiencia original. Y yo, para entender el propósito del día de expiación, necesito entender también la cultura que rodeaba a Israel. Por eso tenemos que considerar esta metodología de estudio, que son estos temas que tenemos que escudriñar para entender el por qué el Eterno le dice a Israel: hay que guardar este día en una fecha particular. Y no solo eso, hay un protocolo para hacer, para presentarse delante de Dios, con un fin particular. Y no se olviden, la palabra reconciliación. ¿Bien? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el contexto cultural. Cómo en otras culturas existía algo que era similar al día de expiación. Mire, en el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton y otros eruditos, mencionan lo siguiente: el propósito del día de expiación. Aunque otras culturas del antiguo cercano oriente tenían rituales para eliminar el mal, en todas ellas el mal era naturaleza, miren, ritual o, o demoníaca. O sea, miren, en otras naciones que rodeaban a Israel, todo lo que tenía que ver con lo malo, podríamos decirlo entre comillas, todo el mal estaba relacionado a cuestiones de naturaleza ritual o demoníacas. Mientras que en Israel se inclinaba todos los pecados, perdón, se incluía todos los pecados del pueblo. Acá hay una gran diferencia, y gran parte del cántico de Moisés está marcando un precedente fuerte contracultural. Porque el Eterno en Deuteronomio 32 está trabajando con también no solo recordarle al pueblo el pacto que están haciendo antes de entrar a la tierra prometida, sino que también en cada cántico que se hace en Deuteronomio 32, Dios está marcando un precedente contracultural. Y es muy obvio el precedente que está haciendo, en donde estamos viendo que el Eterno está lidiando con un Israel que se había sincretizado, recuerdan, había salido de Egipto. Su cosmovisión, su forma de ver el mundo era de acuerdo a la perspectiva judía, perdón, egipcia. Por eso vamos a ver que, por ejemplo, se usa el vocabulario en Deuteronomio 32 del águila. No quiere decir que el Eterno tenga forma de águila, sino que está usando un vocabulario
que culturalmente se entendía que representa la seguridad, porque en Egipto la seguridad era atribuida a una diosa que tenía forma de buitre o de águila. En cambio, el Eterno en Deuteronomio 32 le está dejando saber al pueblo que la seguridad de Israel, ¿quién es? Es Él, es el Eterno, es Dios. Entonces vemos que el cántico de Moisés tiene también un doble propósito, que no es solo recordarnos que Él es, con Él hemos hecho el pacto que nosotros hemos aceptado, sino que también el propósito de enseñarnos que hay un solo Dios, un Dios al que todo depende de Él. Y que en este caso, hablando del día de expiación, vemos que en las culturas estaba todo relacionado con cuestiones naturales, con cuestiones sobrenaturales o demoníacas. O sea, básicamente con cuestiones del inframundo. Mientras que en Israel el día de expiación se centra en lo que es los pecados del pueblo. Y esto es una gran diferencia. Eso es lo que está dejando saber el Eterno. Miren, sigamos viendo qué dice con respecto a lo que es el contexto. Obraba desde adentro hacia afuera y es algo que lo vamos a ver, que el día de expiación es como un día de limpieza general, en donde empieza desde lo más profundo del lugar santísimo hacia afuera. Bien, dado que los pecados eran colocados sobre la cabeza del macho cabrío, que era que se los llevaba lejos. En contraste, obviamente en contraste con el mundo del antiguo Medio Oriente, este ritual anual tenía como fin eliminar los pecados del pueblo. O sea que para Israel, el día de expiación no tiene nada que ver como era para los hititas, para los egipcios, que eran como apaciguar a los dioses del inframundo. O sea que vemos que para el mundo antiguo todo lo que tenía que ver con la expiación estaba relacionado con demonios. Bien, pero miren, hay un vocabulario que me llamó mucho la atención y fue el vocabulario que a mí me hizo como conectar Deuteronomio 32. Quiero que vamos a Deuteronomio capítulo 32 porque el Eterno es bien claro cuando habla a Israel y les habla en un vocabulario bien digamos, claro del por qué Israel iba a caer en caos. Vamos a ir a Deuteronomios capítulos 32 y vamos a leer el verso 15 en adelante. Dice, pero engordó Jesurún. Jesurún es podemos decir, un nombre poético o podemos decir, de cariño que el Eterno habla de Israel. En vez de hablar de Israel, lo está llamando a través de un nombre cariñoso. Como todo padre, cuando tiene afecto por su hijo, tiene algún pequeño sobrenombre que lo dice con cariño. Bien, Jesurún es una palabra que representa a Israel, pero de una forma poética. Pero miren qué es lo que dice de Jesurún. O sea, dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Qué pasó con Israel? Abandonó al Dios que lo hizo. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Israel abandonó? Fue porque engordó y se rebeló. Tirar cosas es como cuando un animal está en rebelde, no es domable y empieza a patear. Muy bien, eso quiere decir que tira cosas. O sea que como que estaba actuando de forma rebelde. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual dice Adonai que el pueblo lo abandonó? Fue por la rebeldía y porque engordó. Y justamente antes de estos versículos está hablando de que Israel gozaba de la bendición de poder comer de lo mejor de la tierra, de comer miel, de comer carne, de comer las grosuras, o sea, de comer la manteca de la leche, o sea, wow, estaba en una bendición, porque en el mundo antiguo comer todas esas cosas solamente era permitido por aquellos que tenían dinero y que aparte en tiempos de festividades, en tiempos solemnes, en tiempos de regocijo. Pero Israel dice que gozaba todo el tiempo de esto. ¿Y qué sucedió con Israel? Israel podríamos decir, se quedó cómodo en la bendición. Israel se quedó cómodo en la bendición y eso fue haciendo de que cada día se fue haciendo más rebelde hasta el punto, dice, de abandonar al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación.
Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, y a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. O sea, le está diciendo, ok, van a entrar a la tierra prometida, se van a acostumbrar tanto a la bendición que van a empezar a rebelarse. Y ese va a ser el motivo por los cuales ustedes van a abandonar al Dios que los hizo. Van a menospreciar la roca de la salvación. Y dice que en ese proceso iban a adorar a qué? A dioses ajenos. Ahora vemos que... ¿Ah? Y dioses nuevos. ¿Por qué? Porque dice que eran dioses que ni siquiera sus padres habían conocido. Ahora yo los invito a que estudiemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y vamos a ver que empiezan a surgir adoraciones a dioses que no se adoraron antes de este evento. Ya, dioses que eran de Canaán también ahora se sumaron a los dioses egipcios. Wow, familia. Acá tenemos el por qué entra en caos Israel. ¿Por qué nosotros entramos en caos? Y algo similar que si lo trasladamos a Génesis es lo mismo. La humanidad entró en caos por rebelarse al Eterno, al mandato del Eterno. Entonces vemos que aquí está hablando de que Israel iba a adorar a otros dioses. Y miren lo que dice el verso 17. Sacrificaron a demonios. Esto de sacrificar demonios, esa palabra que está ahí en el hebreo, no está hablando de seres mitológicos, sino que está hablando de lo que son, podemos decir, dioses ajenos. Porque, ¿cuál es el contexto de que sacrificaron a los demonios? El verso 16 nos los dice, empezaron a adorar a dioses ajenos. No, no son del inframundo. Porque cuando nosotros vemos en el contexto cultural, los dioses, o lo que la Biblia denomina como en este caso demonios por el vocabulario que usa ahí, eran dioses buenos o dioses malos, que se les atribuían cosas buenas o cosas malas. Entonces estamos viendo que un Israel está adorando a otros dioses y que está sacrificando a otros dioses. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando vamos nosotros a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 17, dice de que Israel estaba ofreciendo a sus hijos en sacrificio al dios Moloch o a Baal. O sea que ahora entendemos que cuando la Biblia habla de demonios, está hablando literalmente de la adoración a dioses paganos, a dioses extranjeros. Y vemos cómo Israel ahora está adorando a otros dioses. Y acá viene la conexión con Yom Kippur. Porque para Israel el día de expiación no está relacionado con la adoración a los dioses extranjeros, o a cómo las naciones pretendían obtener expiación de sus dioses, sino que le está dejando saber a Israel en todo momento que la culpa de las cosas no tan buenas que suceden no son por culpa de estos seres, sino que es culpa de el pueblo. Por eso el Yom Kippur se enfoca en lo que es el pecado del pueblo, de las transgresiones que hace el pueblo. Entonces esto es bien interesante, familia, porque ahora vemos que para Israel el asunto del Yom Kippur es una cuestión personal con el Eterno. Es una cuestión de relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque Israel, nosotros como pueblo, no hemos hecho lo que nos corresponde. Y hay evidencias bíblicas de esto, familia. Miren, vamos a ir al Salmo, vamos a ir al Salmo 81, que es uno de los salmos que se leen dentro del templo en la semana. Es el salmo, uno de los salmos, el salmo que se canta el día miércoles, el cuarto día de la semana, que es el salmo, el 81, salmo 81, perdón, familia, salmo 81, verso 10 al 15. Miren lo que este salmo dice, y era un salmo que se proclamaba, se cantaba todos los jueves, o sea, sería el quinto día de la semana, se estaba cantando este cántico. Miren lo que dice. Yo soy Adonai tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto.
Abre tu boca y yo la llenaré. Le está diciendo, yo soy tu Dios, quien te hizo subir desde la tierra de Egipto, o sea, recordándonos quién es Él, que nos sacó de la esclavitud, y ahí dice, abre tu boca y yo la llenaré. O sea, quiere decir que Él nos va a sustentar, Él nos sustentó. Pero dice, mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejó, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminarán en pos de sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto a mi mano y vuelto a mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Adonai se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Wow, ¿de quién es la culpa de que el pueblo cayó en maldición? Del pueblo, porque miren lo que dice el salmista acá, dice, si mi pueblo hubiera escuchado, dice el Eterno, si mi pueblo me hubiera escuchado, no se hubiera rebelado. Miren cuál fue la rebelión acá, la dureza del corazón y caminar en sus propios consejos, hacer la voluntad de nuestro propio corazón. Esto incluye el adorar a Dios como yo quiero y no es así, familia. Dios tiene una forma y Él quiere que lo hagamos de una forma. Entonces, acá tenemos una evidencia de que el pueblo era el que había transgredido los mandamientos, había pecado. Otra, otra evidencia lo tenemos en Nehemías, capítulo 1, del verso 5 al 9. Dice, te dije, te ruego, oh Adonai, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora ante tu oído y atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados. Miren quiénes son los que pecan. Los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y eso es lo que sucedió con Israel. Pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogiere para hacer habitar allí mi nombre. Wow, miren, Nehemías está reconociendo de que el pueblo fue esparcido por las naciones. ¿Por culpa de qué? Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Daniel, vamos a ir a Daniel. Capítulo, vamos a ir al capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9 del verso 4 al 6. Y dice, y oré a Adonai mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Miren el mismo vocabulario que usa Nehemías, en los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos dicho impíamente, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Wow, miren lo que está diciendo. Aparte dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. O sea, ¿cuál es el factor por el cual el pueblo peca? Vemos que en Deuteronomio capítulo 32 le dice,
porque ustedes adoraron a otros dioses. Y todo comienza desde la comodidad de estar en la bendición, al punto que eso nos permite llegar a un punto de rebeldía en que adoramos a otros dioses y ya directamente no adoramos al Dios de Israel, adoramos a otros dioses. Y este es un gran contraste que hace el Eterno, tanto en Deuteronomio capítulo 32 como en el día de Yom Kippur. Porque para las naciones el día de expiación estaba relacionado con sus deidades y con una forma mística de tratar de solucionar las cosas malas. Pero para Israel vemos que la evidencia bíblica nos enseña que es una cuestión del pueblo, una condición del pueblo, que peca el pueblo, que transgrede los mandamientos. Dice Daniel que no escuchó ni siquiera a los profetas en su tiempo. ¿Qué es la función del profeta? Llamarnos al arrepentimiento, llevarnos de nuevo a la Torah. Obviamente que vamos a tener consecuencias, pero no es lo mismo sufrir esas consecuencias sin el Eterno que con el Eterno. Porque vamos a experimentar, como dice Daniel y en Nehemías, la misericordia que tiene el Eterno. Y el día de Yom Kippur, entonces, podemos ver que está relacionado más que nada con la relación entre Dios y su pueblo. No es una cuestión personal, es una cuestión nacional, una cuestión de todo el pueblo. Y que está relacionado con que con pedir perdón, con el perdón, ya sea perdón entre nosotros como también perdón con el Eterno. Por eso yo les marcaba al principio en Levíticos 16, ¿cuál era la palabra que habíamos marcado? Reconciliación. Ese es el propósito del día de Yom Kippur. Recuerden que el día de Yom Kippur en el templo, y hemos hecho un estudio que se llama el día de expiación en la serie de Levíticos capítulo 16, voy a dejar el enlace abajo de la cajita de descripciones del video, para que vean cómo era el protocolo desde el momento que el sumo sacerdote era apartado de su familia para para prepararse para el día de Yom Kippur hasta terminar el día dentro del templo. Eran 42 pasos que se tenía que hacer y que el sumo sacerdote los hacía él solo y que tenía que él hacer todo familia. Desde la ofrenda tamid de la mañana hasta la ofrenda tamid de la tarde, incluyendo todo el protocolo del día de Yom Kippur y en ayuno. Y sin dormir. Muy bien, gracias, amor. Tiene que ser sin dormir. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, también una preocupación del sumo sacerdote, y eso lo vimos en ese estudio, de que los sabios de Israel, digamos, podremos decir, los ancianos que estaban en el templo, o sea, las personas de autoridad, tenían que asegurarse de que el sumo sacerdote no se olvidara de ningún paso, porque un paso que fallaran anulaba ese día de Yom Kippur. Ese año no se decretaba el perdón. Entonces imagínense la preocupación de los sabios, porque el sumo sacerdote pudiera hacerlo de la forma correcta. Entonces todo el tiempo, y más el último día, no lo dejaban dormir mientras él recordaba cómo era el paso, las pronunciaciones que tenía que hacer, las cosas que tenía que hacer. Y no solo eso, tenía que estar en ayuno. Y recuerden que un sumo sacerdote podía trabajar, empezaba su oficio a partir de los 30 años, pero hasta que no moría, no dejaba de ser sumo sacerdote. Pues imagínense ya una persona de edad avanzada siendo sumo sacerdote y teniendo que hacer este servicio en ayuno y sin dormir desvelado. Entonces, vemos cómo ahora este día de Yom Kippur está relacionado con básicamente restaurar una relación con el Padre. ¿Y que está basado en qué? En ofrendas. ¿Y qué significa ofrenda? Un corbán. ¿Qué significa corbán en hebreo? Un acercamiento, una ofrenda de acercamientos. Lamentablemente en las Biblias en español dice sacrificios o ofrenda, más que nada sacrificios. Pero eso, la verdad que no hace justicia al término hebreo, que es corbán. Corbán significa ofrenda de acercamiento, de cómo yo me voy a acercar al rey. Y cuando vemos el servicio de Yom Kippur, está basado siempre en qué? En ofrendas. Entonces, si son ofrendas, quiere decir que el día de Yom Kippur, como les decía, su propósito es de reconciliar, pero ¿reconciliar qué? La relación entre el pueblo
y Dios. No es tiempo de pedir perdón en ese día. Por algo el Eterno nos regala 40 días antes de Teshuvah, de arrepentimiento. En esos 40 días antes del día de Yom Kippur es donde yo me tengo que ocupar de pedir perdón por todo lo que hice mal, ya sea al Eterno, ya sea a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana. No estar orando en el día de Yom Kippur, Señor, perdóname, no, porque no es tiempo de pedir perdón el día de Yom Kippur. Exactamente, no, ni siquiera podemos decir, digamos, poder pedir perdón a nivel individual, sí, no sería la idea. No se debería hacer en el día de Yom Kippur, porque nos presentamos como una nación con un objetivo de reconciliarnos con el Eterno, como nación. No voy a ir a orar en el día de Yom Kippur, Señor, perdóname porque ofendí a mi hermana, a mi hermano, porque le dije esto y esto. No. El propósito es que como nación busquemos de reconciliarnos con Dios por los pecados que hemos cometido como nación. ¿Y cuál es uno de los pecados que hemos cometido como nación? Es la rebeldía. Sabemos que por Yeshua hoy nosotros somos injertados, que Él podemos decir, venció a la muerte, que es por culpa de la rebeldía, pero estamos lidiando con pecados que tenemos que nosotros solucionar. Todo lo que nosotros hacemos termina que ensuciando el altar. Entonces por eso la limpieza empieza de adentro hacia afuera. Todos los pecados que nosotros cometamos, por grandes o pequeños que sean, todo deja una manchita en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y eso es lo que ese es el propósito del día de Yom Kippur. Miren lo que dice el tratado Yomá en la introducción. Miren, vamos a compartir un poquito porque vamos a hablar sobre el tratado Yomá, que es el tratado de la Mishnah que habla sobre el día de Yom Kippur. Y miren lo que dice con respecto al día de Yom Teruah, del tratado del día de expiación, con respecto al perdón. Dice, principalmente en el último capítulo nos vamos a prestar atención, son 8 capítulos, y el octavo se enfatiza en el sentido y en el propósito del día de Yom Kippur. Dice, en el Tratado de Yomá, el prefacio, la introducción dice, es importante el último capítulo, el capítulo 8, porque muestra que el culto judío no es una magia que obtenga unos efectos espirituales o sobrenaturales a cambio de unas ceremonias externas. O sea, ¿qué está queriendo decir? Los mismos sabios de Israel entienden que el día de expiación no tiene nada que ver con algo de, digamos, sobrenatural o de mágico, podríamos decirlo. No tiene nada que ver con nada mágico. No tiene nada que ver con algo yo hago esto y por arte de magia las cosas desaparecen. No, familia, no tiene nada que ver con eso. Miren lo que dicen los sabios. El perdón de los pecados no se obtiene si no hay arrepentimiento de corazón. Por otro lado, la moral judía que aquí se refleja no es solo vertical, sino que también horizontal. O sea, aquí el día de expiación abarca tanto nuestra relación con nuestro prójimo a nivel horizontal, como también a nuestra relación vertical con el Eterno. Los pecados cometidos contra los demás solo obtienen su perdón cuando éstos lo otorgan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo cometo una falta contra un hermano, Dios, el día de expiación, puedo decir, no me va a perdonar de eso, no me va a hacer libre de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos los mandamientos, hay transgresiones que nosotros tenemos que ir y solucionar eso. Y después ir y presentar una ofrenda en el altar para reconciliarnos con quién, con el Eterno. Pero primero tengo que reconciliarme yo con mi hermano. Por ejemplo, si yo robo, el día de expiación no lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque dice, si yo robo es un pecado o una transgresión que yo hice en contra de quién? De mi prójimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedir perdón, restituir lo robado y pagar lo que me corresponde pagar por haber robado. Ahí obtengo el perdón de mi hermano. Entonces ahí yo voy y me dirijo al templo y presento mi ofrenda por el pecado o por reconciliación. ¿Bien? Entonces, miren, el día de Yom Kippur usa el mismo principio, solo que no es a carácter individual, sino que es a carácter
nacional. Miren lo que dice el Tratado de Yoma en el capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8 del Tratado de Yoma en los párrafos 8 al 9. Dice, con respecto a lo que dice, con respecto al que dice, pecaré y luego me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré, el cielo no le da la oportunidad de arrepentirse y seguirá siendo pecador todos sus días. Esto no quiere decir que, ¿qué es lo que está queriendo decir acá los sabios? De que no es que yo, peco y le empato. Digo, peco, voy, pido perdón y vuelvo a pecar y hago lo mismo. No. Dice, el cielo no le dará la oportunidad de arrepentirse. Y sigue siendo que un pecador. Por más que diga, pido perdón y después vuelvo y vuelvo a hacer un pecado y vuelvo y pido. No. Quiere decir, miren, dentro de la moral judía, como dicen los sabios, el día de expiación está relacionado a qué? A un verdadero arrepentimiento. Con respecto a quien dice, pecaré y Yom Kippur expiará mis pecados, Yom Kippur no expiará sus pecados. Es el mismo caso anterior. O sea, yo no puedo ir y pecar después de decir, bueno, sí, me equivoqué y bueno, el día de Yom Kippur me seré perdonado. No, no dice eso. No es viable hacer eso. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. No es que yo peco y empato, no, es peco, me arrepiento y no vuelvo a cometer el mismo error. Además, por las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur dice, expía. Sin embargo, por las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kippur no expía hasta que apacigüe a la otra persona. O sea, vemos que el día de Yom Kippur no es para todos los pecados. Es solamente para aquellos que hemos cometido contra Dios. Pero como pueblo, si yo tengo algo personal contra alguien, voy, lo soluciono y después voy y pido perdón delante del Eterno. Me reconcilio delante del Eterno. O sea que el propósito de Yom Kippur es la reconciliación. De manera similar, el rabino Eliezer ben Azaraya enseñó ese punto del versículo. Serás limpio de todos tus pecados delante de Adonai. Y esto lo estamos tomando de Levítico capítulo 16, verso 30. Por las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur expía. Sin embargo, por las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kippur no expía hasta que se apacigüe a la otra persona. En conclusión, Rabí Akiva dijo, qué afortunado eres, Israel, ante quién sois purificados y quién os purifica. En vuestro Padre que está es vuestro Padre que está en los cielos, como está dicho. Yo os rociaré con aguas purificadoras y seréis purificados. Y esto lo toma de Ezequiel capítulo 36, verso 25. Y dice, el baño ritual de Israel es Dios. Jeremías capítulo 17, verso 13. Así como un baño ritual purifica a los impuros, así también el santo, bendito sea, purifica a Israel. O sea, vemos cómo en el Tratado de Yomá se nos está dando un poquito más de luz de cómo es la perspectiva del día de Yom Kippur, de cuál es su propósito. El propósito de Yom Kippur es básicamente que nosotros nos reconciliemos con el Eterno, de que no es tiempo de que yo vaya y pida perdón. Y esto lo tomo de una enseñanza que dio el pastor Walter Agosto, que la verdad dije, wow, o sea, no lo había asociado a Yom Kippur como una ofrenda, el propósito de una ofrenda. Si nosotros estudiamos las ofrendas, vamos a ver que hay distintos tipos de ofrendas por pecado. Y estas ofrendas por pecados eran si yo transgredía contra un hermano. Pero para que el Eterno tome mi ofrenda como válida, ¿qué tenía que hacer? Ir yo, pedir perdón, restituir lo robado, restituir el daño y recién presentarme delante de Dios y llevar mi ofrenda por restitución. Wow, ¿y saben quién habla en un término muy similar? Yeshua. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 24, del verso 23 al 24, miren lo que dice. Entonces, si alguien os dijera, no, perdón, está mal de la cita, está mal la cita.
Eso dice. No, no es esta. Exactamente, sí, esa, la de la ofrenda. No, no es esa la cita. Disculpen, familia. 5:23. Ahora está. Capítulo 5:23. Capítulo 5, verso 23. Gracias, amor. Vamos a ver lo que dice. Dice, vamos a leer del verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto, que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. O sea, ¿qué está diciendo Yeshua? Yeshua está usando un vocabulario referido a lo que son las ofrendas y principalmente el día de Yom Kippur. Si yo tengo algo en contra de alguien, yo no me voy a presentar delante de Dios. Primero dice Yeshua, tienen que ir y arreglar esa situación. Y después yo me presento delante del Eterno. Porque ese es el propósito de la ofrenda. La ofrenda es más que nada la reconciliación con Dios cuando yo la llevo al templo. Pero yo antes de llevarla al templo, tengo que ir y arreglar el asunto con mi hermano. Yo no puedo ir, es decir, reconocer, ok, me arrepiento porque, digamos, cometí una transgresión contra mi hermano. Entonces, yo no puedo ir al templo y llevar mi ofrenda y decir, Señor, me arrepiento de lo que le hice a mi hermano. Sino que primero tengo que ir, pedirle perdón a mi hermano, que él me otorgue el perdón, para yo después ir y que presentar mi ofrenda y que el Eterno la tome como válida. Yo no puedo ir sin antes pasar por mi hermano. Entonces, si me voy a presentar en el día de Yom Kippur, tengo que ponerme a cuentas con los que están a nivel horizontal mío. Y después todos como una nación nos presentaremos delante del Rey para que el Eterno, para que podamos restaurar nuestra relación como pueblo con nuestro Dios. Por esos pecados que hemos cometido, pequeños, grandes, y estoy hablando como por dar una dimensión, porque en sí todos los pecados son pecados. El mentir, el robar, todo es pecado. Todos tienen el mismo tenor, pero todo eso generan manchas dentro de la santidad del lugar santísimo. Y que eso, el día de Yom Kippur tiene ese propósito. De la ofrenda, ahora vemos que la ofrenda de Yom Kippur es de reconciliar al pueblo con el Eterno. Porque también cuando nosotros analizamos el sistema de ofrenda, vamos a ver que en el templo habían 3 altares. Estaba el altar del holocausto, estaba el altar del incienso y estaba el altar, o podemos decir el arca que funcionaba como trono y altar en el lugar santísimo. Cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 4, vamos a ir a Levítico capítulo 4, vamos a ir a Levítico capítulo 4, y ahí está hablando justamente sobre los distintos tipos de ofrenda. Vamos un poquito más arriba, Levítico capítulo 4, del verso 27 al 30. Está hablando de los siguientes, de la función del altar de afuera, del altar del holocausto. En donde dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, un cordero sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto. O sea que eso es en el altar de
afuera del altar que está en el patio entre la puerta Nicanor y el velo del altar, ¿bien? El altar que está afuera. Entonces vemos que todas las transgresiones que el pueblo hacía a nivel personal, se presentaba la ofrenda y la sangre se derramaba en el altar del holocausto. Ahora, cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 24, a los versos 13 al 18, miren lo que está diciendo. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai en cosas que no se han de hacer y fueron culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán a aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Adonai hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Adonai en el tabernáculo de reunión. ¿Y cuál es? El altar del incienso. Esa es Levítico capítulo 4 del versículo 17 al del versículo 17 al 18. Pero está hablando desde el versículo 13, está hablando esto, ¿bien? Del versículo 13 hasta el versículo 18 está hablando de que el altar del incienso, la sangre que se presentaba, era sangre que se presenta del pecado podemos decir, de la congregación, de un grupo o podemos decir de un pueblo, de una ciudad que reconoce su pecado. Ahora vamos a ver que la función del altar que está en el lugar santísimo, que es el arca, en Levíticos capítulo 16, del verso 13 al 22, nos va a hablar de que es por el pecado del pueblo. Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonai, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado ¿de quién? Del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. O sea que lo va a llevar al lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. Ahí vemos que ahora el proceso que se hace en el arca es para expiar a toda la nación, el pecado de toda la nación. O sea, ahí vemos cómo el Eterno está haciendo una limpieza de adentro hacia afuera, quitando todo el pecado del pueblo, de todas las transgresiones que hizo el pueblo. Es decir, el Eterno está permitiendo la reconciliación de su pueblo. Y wow, Yeshua está usando este vocabulario al enseñarnos en una relación horizontal con mi prójimo, cómo es la relación con el Eterno. Por eso el día de Yom Kippur no es un día para presentarme, para pedir perdón, sino que es el día en que nos presentamos como un pueblo para que el Eterno nos perdone y que en algún momento Él nos tome y nos lleve y nos junte de la dispersión en la tierra. Que Él cumpla con la promesa, pero siempre y cuando nosotros tenemos que reconciliar nuestra relación con Dios. Y ese es el propósito de Yom Kippur. Por eso lo observamos, porque nuestro mayor anhelo es poder reconciliar nuestra relación con el Eterno. Hoy es un memorial, hoy no hay templo, pero lo observamos como un ensayo para que el día que tengamos la posibilidad de acercarnos y llevar nuestra ofrenda de acercamiento como un pueblo, el Eterno
nos acepte nuestra ofrenda y nosotros conocer cuál es el protocolo y el propósito de Yom Kippur. Y comprender exactamente la magnitud de lo que Yeshua hizo. Porque cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 10, del verso 12, dice que Yeshua está oficiando como el sumo sacerdote. No en el templo terrenal, sino que en el templo eterno. Y dice que él presentó esa ofrenda que vence a la muerte, que es por culpa de nuestro pecado, que deberíamos morir. Yeshua lo vence. Yeshua presenta esta ofrenda de Yom Kippur en el templo celestial y se sienta a la derecha del Padre. Y esta ofrenda fue presentada una vez por siempre. Es decir, que ahora entendemos y valoramos aún más lo que Yeshua hizo por nosotros. Ahora esto nos tiene que hacer meditar en que no podemos transgredir el pacto. Como decía la Mishnah, pecar y empatar. Haré esto, pero después que me perdonen en Yom Kippur. No, ya somos expuestos al pacto. Conocemos que estamos en pacto. Ahora nuestro deber es esforzarnos y aprender sobre el pacto. Y poner por obra y tratar de corregir lo que no habíamos hecho bien y tratar de restaurar nuestra relación con el Eterno. No solo individual, sino como pueblo. Y de esa forma vamos a estar entonces, de alguna forma, ensayando y preparándonos para ese gran día. Para el día que nos presentemos delante del juez y él tenga los libros abiertos delante nuestro. Y él va a decir, ok, Augusto, hiciste esto, esto y esto y esto. Pero yo tengo mi abogado que es Yeshua. Y va a decirle al padre, sí, pero tu hijo hizo esto, esto, esto. Y restauró esto y esto. Y quiere restaurar tu relación. Pero miren lo que nos enseña la Mishnah. Nos enseña que el que no tiene un verdadero arrepentimiento no es considerado ese perdón. Yo no puedo decir, oh, ok, transgredí este mandamiento. Bueno, después me perdonarán en el día de Yom Kippur. No, y vuelvo y hago el mismo y repito y repito. No, familia. Eso no tiene perdón. Y recordemos, ahora entendemos el vocabulario de Hebreos capítulo 10. Cuando habla de que Yeshua presentó esta ofrenda del Yom Kippur una vez para siempre. O sea, hay cosas que ya no podemos nosotros volver atrás, familia. Y necesitamos esforzar. Y así es como podemos conectar, hacer una pequeña conexión con Deuteronomios capítulo 33. Vemos ahora el entender el propósito y la función del día de Yom Kippur, que para Israel el día de expiación no es lo mismo que para las naciones. Es uno de los puntos de conexión con Deuteronomio capítulo 30, en donde el Eterno le está advirtiendo al pueblo, ustedes se van a apartar de mí porque van a adorar a dioses extraños. Y vemos como evidencias en Segunda de Reyes 17:17, dice que hasta el pueblo entregó sus hijos en sacrificio a los dioses. Así es. Hasta el día de hoy sucede y por eso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo todo esto para restituir lo que hicimos mal, para rectificar lo que hicimos mal. Y ahora tenemos el deber de ahora restaurar nuestra relación con el Eterno. Y empieza primero entre nosotros y después con el Eterno. Así que familia, lo vamos a dejar hasta ahí. Hay que prepararnos. Que este nuevo ciclo que empecemos sea un ciclo en que podamos seguir corrigiendo, paso a pasito avanzando, familia. Obviamente va a haber muchas cosas que no vamos a entender a buenas y primeras, pero necesitamos, y algo que hemos visto en estas últimas porciones, es la necesidad de aprender, la necesidad de esforzarnos y no poner excusas en nuestros labios, que no puedo por esto, que no puedo por lo otro, familia. Va a llegar un día que vamos a estar delante del Rey y no va a haber excusa para decir, mi Rey, no hice esto porque no me dio el tiempo, por ejemplo. O, Señor, no hice esto porque no pude. No, nos tenemos que esforzar, familia. Y de eso se trata, un esfuerzo. Miren el esfuerzo que hacía el sumo sacerdote. El templo nos enseña de ese esfuerzo, familia. De que hay que pagar un precio. Miren el precio que el representante del Eterno y del pueblo, el intermediario que era el sumo sacerdote, tenía que hacer en este día. Tenía que estar en ayuno,
tenía que estar desvelado y todo el servicio lo iniciaba el sumo sacerdote. Si él se olvidaba de un paso, el día era nulo. Entonces, miren la presión que tenía. Era un esfuerzo. Entonces, si el sumo sacerdote se tenía que esforzar con todo eso que tenía que hacer, ¿cuántos más nosotros nos podemos esforzar que no tenemos que hacer semejante trabajo tan meticuloso y en las condiciones que el sumo sacerdote lo tenía que hacer? Entonces, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿vamos a tener excusas para decir, no pude hacer esto o no pude hacer lo otro? Algo en que tenemos que meditar, familia, y tenemos que esforzarnos. Y gracias al Eterno que nos regala un nuevo ciclo para seguir aprendiendo, para seguir corrigiendo y poniendo por obra. Sí, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio y los invito a que puedan suscribirse al canal, compartir esta enseñanza y ayudarnos a promover estos estudios para que podamos seguir aprendiendo y edificándonos juntos con respecto al contexto cultural de la Biblia y el templo. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto y muy posiblemente ya en un nuevo ciclo. Shalom familia, nos vemos hasta el próximo estudio.